Súper. Bien. Bueno, como siempre es un privilegio compartir estos tiempos con todos ustedes, queridos amigos. Estoy seguro que Dios esta noche nos va a hablar algo al corazón, pues creo que es algo que siempre nos pasa. Lo que vamos a hablar el día de hoy es algo que siempre nos pasa y hay un ejemplo bien clarito en la Biblia acerca de cuando nos acercamos a Dios, siempre se nos vienen cosas a la mente, ¿no? Y como saben, hemos empezado este ciclo de mensajes, esta serie de mensajes que se llama Búsqueda sin precedentes, ¿no? Y la idea es que intencionalmente tengamos en nuestras mentes que hay que buscarlo de más intensamente, de otras formas. Si hemos intentado una, pues ahora voy a intentar otra. Tener nuevos espacios, ser creativos en nuestra relación con Dios. En el chat les ponía ahí en el grupo de WhatsApp, les ponía que qué lindo sería que nosotros le dediquemos una canción a Dios. Y estoy seguro que lo primero que hemos pensado es que no conozco canciones cristianas, no sé, no conozco todas y demás. Pero aún cualquier canción que nosotros sepamos, le podemos dedicar. Yo me acuerdo que hace tiempo una de las canciones que, que le dediqué al Señor fue una de Cada mañana al despertar, ya no me acuerdo ni siquiera el nombre del grupo, pero, pero le cantaba así esa canción. Es una canción de amor, pero yo se la dediqué al Señor, ¿no? Y me acuerdo muy bien luego, eh, hay otra canción de Octavia, que es Por la Eternidad, es otra canción que tengo con él, que no es cristiana, y bueno, así hay muchas, ¿no? Y eso ayuda bastante en renovar nuestra relación con el Señor, que es la intención de esta serie. Lo hemos buscado de una forma, pero a veces al buscarlo de una forma, pues se vuelve monótono y como que nos quedamos estancados en la relación. Entonces hay que ser, eh, al igual que con la esposa, el esposo, la pareja, uno es creativo, ¿no? Busca siempre innovar y demás, ver qué otras formas, qué otras cosas se pueden hacer y es clave, ¿no? Al igual que en la relación con el Señor, es clave siempre estar pensando qué más puedo hacer, qué de diferente, qué de detalle. Siempre le pedimos al Señor cosas, pero el hacerle detalles es sumamente importante. Hay tiempos en el que o sea, yo hablo en lo personal porque tal vez les puede servir. Hay tiempos en los que yo lo busco primero en la mañana. Lo primerito, bueno, es lo que más acostumbro. Como saben, la aplicación en el celular ayuda bastante. La YouVersion, escojo cuidadosamente los planes que tengo que leer y los voy leyendo, voy completando. Ahí la aplicación te permite sacar conclusiones y demás. Y muchos de los mensajes de los que les compartimos nacen de esos tiempos, es decir, de charlar con el Señor a lo primero en la mañana. ¿Sí? Me he puesto el objetivo que en vez de encender el Facebook lo primero en la mañana o ver el WhatsApp, es encender el YouVersion. Luego, en la noche, al dormirme, escuchar una canción de alabanza, cantarle al Señor, ahí con audífonos o el celular súper bajito y ya cuando ya hemos apagado la tele y demás, es un tiempo sumamente lindo, pero durante el día también intencionalmente buscar tiempos con Él. Más que nada, también se trata de buscarlo, pero escucharlo, de ofrecerle algo, de ofrecerle nuestra atención, de ofrecerle muchas cosas y eso ayuda a renovar nuestra relación con el Señor. Y en ese sentido, primero hemos visto cómo el buscar sin precedentes a Dios tiene frutos increíbles. ¿Se acuerdan que hemos hablado de George Washington Calvert? Eh, que, que pues era, él gracias a su búsqueda sin precedentes, pues busca, creo que eran 360 y tantas formas del maní, de cómo aplicarlos
También hemos visto el caso Almolonga, ¿se acuerdan? Las lechugotas, las zanahriotas que hay en ese lugar allá en El Salvador, si no me equivoco, en Nicaragua. Luego hemos visto en un siguiente mensaje hemos visto el caso de cuando hemos hecho la célula fusión, ¿se acuerdan? A ver si alguien se acuerda qué tema hemos tenido. Ahí está, examen. ¿Quién se acuerda de quién hemos hablado? Por 10 puntos. Muy bien. Hemos hablado del ciego Bartimeo, así que yo tengo 10 puntos. ¿Se acuerdan que como el ciego Bartimeo, ahí estoy viendo el chat, quién está respondiendo? Del ciego, muy bien, Rolex, excelente, cómo grita, tienes 10 puntos Rolex, muy bien. Exactamente, así es del ciego Bartimeo, que cómo grita a pesar de toda la oposición, cómo se hace presente ante el Señor. Después hemos visto ¿qué otro mensaje? Y yo le di vida, dice. Así es Rolex. Muy bien, después de quién más hemos hablado, a ver quién se acuerda. La anterior semana hemos hablado de por otros 10 puntos. Muy bien, yo me gano nuevamente los 10 puntos. Excelente, Rolex. Escucha, están bien atentos, Rolex. La mujer de con flujo de sangre, así es. Y veíamos que igual, a pesar de las mentalidades y demás, de cosas que podía estar pensando, de la situación y demás, de sentirse indigna, igual lo busca y bueno, tiene una respuesta muy positiva. El mensaje de hoy tiene relación con algo que Paulita habló la semana pasada. Y en nuestra búsqueda sin precedentes, pues el título para esta noche es Curados para ir al doctor. Y suena como que una contradicción, ¿no es cierto? Porque uno no se cura para ir al doctor, más bien lo que hace es cuando está enfermo, visita al doctor para ser curado. Alguna vez nosotros las primeras veces cuando venía alguien a limpiar, ordenábamos la casa, ¿te acuerdas? Ordenábamos, limpiábamos para que venga a limpiar la persona que nos iba a ayudar. Y eso igual después, oye, pero es para eso justamente, ¿no? No sé si les ha pasado cosas así, pero suena contradictorio. Y en nuestra relación con Dios pasa muchas veces esto. Y por eso es el tema del día de hoy es curados para ir al doctor. Suena una contradicción, pero bueno. Ahí lo vamos a ver cómo se aplica. Vamos a leer Juan 21 del 2 al 17. Y quiero invitar a que nos lea, querido Abraham, ¿nos los puedes leer por favor los pasajes bíblicos? Claro que sí. Excelente. Dice la palabra. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: Me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: Amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: Es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa.
Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Ahora, acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Bien. Gracias, querido Abraham. Bien, les cuento que ahí eh, en el trabajo, en Visión Mundial, todas las mañanas tenemos un tiempo de reflexión sobre la palabra y algo que hemos estado aplicando y ha sido increíble y les invito a que lo hagamos. Sé que entre nosotros igual, eh, desde que hemos empezado con la, con los estudios bíblicos, con empezar a leer la Biblia, pues el oído espiritual como que se empieza a agudizar, ¿no? Y más bien quiero abrir ahora el micrófono e invitarles a que me digan así, mira, de aquí tengo esta pregunta, ¿por qué dice esto? O esto me llama la atención, eh, esto ha saltado, mientras se leía, esto ha saltado, no sé por qué, pero tal vez podemos esclarecerlo entre todos. Es algo que es súper lindo, ¿no? Y de esa forma, entre todos crecemos espiritualmente porque hay algo que como al final lo hacemos, ¿no? Ve, yo he entendido esta parte o esto, y es como que nos edificamos entre todos. Pero al tener directamente una lectura y preguntarse algo o algo que nos ha llamado la atención, siempre ese es Dios. No sé, yo estoy seguro porque es como charlar con la Biblia, ¿no? La Biblia es la palabra del Señor. No sé si tienen algo que les ha llamado la atención, algo que tal vez es una pregunta, alguna duda, ¿por qué dice esto? O algo que suene ilógico. Sí, Diego Velázquez. Y aquí la esposa de don Diego, Diego, adelante. de mi tesoro. Hay una parte que me llama la atención en la que se acercan a Jesús ya en la orilla y dicen, nadie se atrevió a preguntarle si era él, pero todos sabían que era él. Exacto, aquí está. Entonces, eso, ahí el 12 justamente. Wow, sí. ¿Y cómo así? O sea, se me viene a la mente, no sé, había tanto resplandor de su parte, no sé, que no lo pudieron ver y no lo reconocieron, pero sí sabían que era él, o por su voz, no sé, ahí me llamó mucho la atención. Súper bueno, Chio, súper, súper bueno. A ver, ¿quién se anima a responder? ¿Alguien tiene algo que respecto a la pregunta de Chio, si alguien dice, bueno, tal vez sea por esto? Aquí no hay respuestas equivocadas, por favor. O sea, cualquier apreciación, cualquier respuesta siempre es la correcta. ¿Quién se anima? ¿Hay alguien que puede decir algo al respecto?
Bien. Yo creo que es, querida Chio, porque cuando Jesús llamó a Pedro, a Juan, a Jacobo, a los tres, hizo un milagro similar, así, idéntico, cuando la primera vez que los llamó. Pedro no había pescado nada, igual que en esta vez. Juan y Jacobo igual estaban presentes. Y cuando Jesús aparece, había una multitud que se agolpaba hacia él. Jesús le pide a Pedro entrar en su barca. Y Pedro accede, retira un poco de la orilla a la barca y empieza a hablar a la gente. Una vez que termina de predicar a la gente, le dice: Pedro, vamos, mar adentro, vamos a pescar. Van a pescar y Pedro le dice: Señor, he trabajado toda la noche y no he podido pescar nada, pero como tú lo pides, vamos. Van y bueno, le dice Jesús: ahora bota la red y sacan pescados. Y Pedro ahí ve la divinidad del Señor y se bota a sus pies. Entonces, yo creo que es por eso, querida Chio, que, que nadie se atreve a preguntar, porque ya habían visto hacer lo mismo, ese milagro de la pesca antes a Jesús, ¿no? Eso es lo que yo creo, pero si hay otra pregunta, si hay otra respuesta, como dices, yo creo que era tan especial el Señor que, que alguna vez estoy seguro que a muchos nos ha pasado, en base a lo que tú has dicho, Chio, que conocemos a una persona que ese ángel que se llama, ¿no? Eh, Personas que son tan cercanas a Dios que ves y dices: tiene algo diferente. Y no se le cuestiona nada porque sabemos que es Dios, ¿no? Y el espíritu se conmueve así directamente por solamente la presencia de alguna persona que ha estado en la presencia del Señor, ¿no? Súper buena tu apreciación, querida Chio. No sé si hay algo más, algo que les llama la atención de todo este pasaje. ¿Sí? Yo me he cuestionado la misma pregunta de Chio varias veces. Ajá. Y no solamente por este pasaje, sino que después de que se presenta Jesús a los discípulos en las diferentes oportunidades, siempre les cuesta reconocerlo, inclusive cuando les muestra las heridas de las manos y le herida el costado. Y es más, les dice que no podían tocarlo porque él todavía no había subido a la presencia del Padre. Uh-huh. Y hay algo especial. Y por supuesto, como dices vos, Mirquito, reconocían a Jesús porque sí encontraban algo que los hacía recordar de pronto a cómo era Jesús y ciertos patrones y reminiscencias, ¿no? Pero hay algo que no está del todo explicado y de pronto es un poco un misterio. Y quizás es por la naturaleza espiritual que ya tenía Jesús, ¿no? Ya no estaba en su naturaleza carnal únicamente, sino ya tenía una naturaleza espiritual porque estaba preparado para subir a la presencia de Dios. Y quizás esa naturaleza no era tan fácil de reconocer como solo la naturaleza carnal, ¿no? Me he cuestionado muchas veces por qué dice eso y no está claramente explicado. Pienso que esa puede ser una alternativa, ¿no? Excelente. Buenísimo, querido Diego. Súper bueno, porque tienes razón. Esto pasa después de que Jesús resucita, ¿no? Y pues en varias partes después de que resucita es como que Jesús está en un lado, desaparece y luego se les aparece a sus discípulos y desaparece, ¿no? Así, entonces esa espiritualidad que luego de la resurrección puede ser evidente aquí también, ¿no? Excelente, buenísimo. Buenísimo, querido Diego. Hay un comentario más en el chat. Dice: no es algo relacionado con que podemos encontrarlo donde fuere, en cada situación que nos pase. Sí, también. Excelente, querido Rolex. Genial, buenísimo. Súper bueno. Y es un ejercicio súper bueno de hacer. Y eso mismo es algo que cuando nosotros abrimos la Biblia, esa es la forma de conversar con el Señor. Así salta alguna cosa y ¿por qué? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué? Me pongo en las sandalias de todos los personajes y empiezo a sentir
lo que estaban sintiendo, a preguntarse cosas, por ejemplo, el tema de que Pedro se viste para botarse al agua, es como que, ¿qué? ¿Por qué te has vestido? ¿No? Los nervios, la emoción y todo, ¿no? Pero recapitulemos, ¿no? ¿De qué es lo que ha pasado antes? Jesús, antes de ser crucificado, en la última cena, eh, les dice que va a ser crucificado, que ya había llegado la hora y demás, y ahí Pedro salta y dice, Señor, ¿cómo vas a ser crucificado? No, sobre mi cadáver y demás, por lo impulsivo que era, ¿no? Y Jesús le dice, Pedro, o sea, tú me vas a negar 3 veces, pero a ver, muchas veces cuando he leído esa parte, es como que siempre le he puesto como que la humanidad, ¿no? Y yo en el caso de Jesús le he dicho, pero vos me vas a negar 3 veces, así que no me molestes, digamos, ¿no? Pero Jesús no le estaba diciendo como que en forma de protesta. Y este punto es clave, queridos amigos. Jesús le estaba diciendo lo que iba a pasar. Aquí, imaginémonos que está presente el Señor y que a mí me diga, ¿sabes qué, Mirko? Me vas a fallar. O sea, por más de que te esfuerces, me vas a fallar. Yo ahorita le puedo decir emocionalmente, ¿cómo me vas a decir eso, Jesús? Es como que parece que tú quisieras que pasara, pero Jesús está diciendo la verdad, lo que iba a pasar. Y ese punto es clave. Y es cautivante a la vez, queridos amigos, queridas amigas, porque sabiendo que nosotros, que Pedro le iba a fallar, su nivel de amor nunca ha bajado. Nunca, 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 nunca. Más bien, eh, en la cruz podía haber entregado la vida por todos menos por Pedro, pero no fue así. Él ha entregado su vida sabiendo que nosotros todos le íbamos a fallar. Y este punto es clave. Cuando Pedro, yo poniéndome, pongámonos en las sandalias de Pedro, es decir, escucho eso y es como que yo en mi humanidad puedo decir, o sea, realmente él debe querer, debe estar decepcionado de mí. Eh, no sé, me debe odiar, ya no quiere nada conmigo. Y empiezan esos pensamientos que Paulita hablaba la anterior semana. Esos pensamientos que nos inundan, que muchas veces son utilizados en nuestra contra. Y hoy estoy seguro que el Señor quiere romper con todo eso. ¿Qué es lo que Pedro estaba diciendo después de que le había fallado, de que en el momento que lo seguía de lejos, bueno, ni tan lejos ni tan cerca, lo seguía tibio, ¿no? Ahí no tan cerca como para quemarse ni tan lejos para enfriarse, pero ahí tibio. Lo seguía de lejos y bueno, empieza a preguntarle si él era seguidor de Jesús, si él lo conocía, y otro le dice que incluso tú hablas igual que él, y él lo niega 3 veces, canta el gallo, y pues Pedro se inunda se sumerge en una depresión terrible, se pone a llorar amargamente, y después de eso, al Señor crucificado, se reúnen entre los discípulos y dice Pedro, voy a pescar. Y es algo que nos pasa tanto, queridos amigos. Eh, Le fallamos al Señor y es, hasta aquí, Señor, no soy digno de ti, no soy digno. O sea, yo he dicho que no te iba a fallar, yo he dicho que no iba a volver a cometer este error, yo he dicho que no iba a hacer esto. Y no lo he cometido una, sino como Pedro, 3 veces o más veces. Señor, no te merezco, ¿no? Y por favor, sintamos lo que sentía Pedro, así, ¿no? O sea, no sirvo para ser discípulo, no sirvo para estar en el equipo del Señor. Yo solamente servía ahí en lo que hacía, en siendo un simple pescador. Y
no es que estaba mal ser pescador. Lo que sí estaba mal es que después de conocer a Jesús, volver a hacer lo mismo de antes, pues no, ¿no? O darle el significado que le había dado Jesús. Le había hablado de lo que él iba a ser, pescador de hombres y demás. Y Pedro es como que se saca el título de pescador de hombres y no, esto no es para mí. ¿Cuántas veces nos pasa, queridos amigos? Y encima, Pedro vuelve a pescar y no pesca nada. O sea, qué terrible, ¿no? Creo que hoy día ahí Kio está haciendo un trabajo ahí en Visión Mundial y nos vemos seguido. Y me acuerdo que mientras hablábamos ahí en el refrigerio, creo que le decías a una compañera, a Maricruz, que a veces se siente la energía y demás, y el auto no le respondía por eso, porque ya estaban peleados. Y pasa eso, es verdad. Como se concentran así esas, no sé si son energías ni nada, pero como que se concentra ese ánimo y empieza a salirnos mal todo. Y eso es lo que está sintiendo Pedro. Hasta los peces se escapaban de él por toda esa culpa que él tenía, ¿no? La culpa hace que nuestro estado de ánimo se refleje en lo que hacemos. Y es una verdad. Solamente esa culpa, ese error hace que no nos sintamos dignos, que no nos merecemos nada y nos convence de que hacemos todo mal. La culpa es un autoflagelo muy utilizado por el enemigo. Es un autoflagelo que gira y gira en nuestra mente y nos hace sentir cada vez peor, cada vez menos. Afecta nuestra autoestima, afecta nuestro trabajo, afecta nuestras relaciones, afecta todo. La culpa es un autoflagelo que nos roba el gozo, nos hace sentir indignos, nos hace retroceder, nos hace negativos, nos trae duda, acaba con nuestra paz, trae confusión y nos volvemos cortos de vista, pues ya no vemos más allá, sino solamente nos centramos en nuestro error. Ahí el mismo apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará? Perdón. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, porque, o sea, esa culpabilidad que sentía por volver a incidir o volver a cometer los mismos errores, o sea, mi cuerpo está destinado a siempre equivocarme. Yo no quiero equivocarme, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de pecado? Y la paga del pecado es la muerte. Somos incapaces de lidiar con la culpa. Creo que mientras más culpables nos sentimos, eh, menos capaces de lidiar con la culpa. Es fácil hablar a otra persona y demás que no deberías hacer eso, pero cuando uno se siente culpable, hasta incluso se bloquea y no quiere oír esas cosas. Hay ejemplos bíblicos tremendos, ¿no? El tema de Caín asesinó a su hermana, a su hermano, imagínense. Jacob escapó de su casa debido a la culpa, ¿no? Él le robó la primogenitura a su hermano y pues por el temor y todas las consecuencias que iba a haber se escapa. Moisés se fue al exilio. Moisés, al ver que golpeaban a un israelita esclavo en Egipto, va y al soldado egipcio pues lo mata y pues al matarlo se escapa por la culpa. David, por la culpa, por haber cometido el error de acostarse con Betsabé y matar a Urias, a sus hijos los deja hacer lo que quieran. Sus hijos hacen... La historia de David es terrible de toda su familia porque no tenían la autoridad contra sus hijos, ¿no? Adán y Eva, después de pecar, se escondieron. Pedro, el caso que estamos viendo, retrocedió. Y nosotros, ahí pongamos el nombre. ¿Qué hemos hecho? Nosotros cuando nos sentimos culpables, ¿qué hacemos? Nos escondemos,
al igual que Adán y Eva, o no nos sentimos dignos y no tomamos cartas en el asunto como David, o nos escapamos como Jacob, o retrocedemos como Pedro. ¿Qué es lo que hacemos por la culpa? ¿Qué es lo que hacemos? Necesidad. Gracias. Y si nos damos cuenta, Jesús, el problema más importante en toda la humanidad, Jesús lo resolvió en la cruz. El pecado era lo que nos separaba de Dios, pero Jesús al morir en la cruz, pues extendió nuevamente el puente entre los hombres y Dios. Todo el pecado, el problema más serio de toda la humanidad fue resuelto en la cruz, pero la culpa la seguimos cargando nosotros. El pecado, nosotros cometemos errores y si nos damos cuenta, eso ya está solucionado. Lo que nos toca lidiar es con la culpa. Y la culpa, queridos amigos, queridas amigas, es el arma más poderosa del enemigo. El enemigo es lo que es su arma preferida porque mientras nos haga sentir culpables, sabe que nosotros no vamos a ir a la presencia de Dios. El enemigo, el diablo, para ponerle nombre y apellido, lo que hace es nos presenta tentaciones y demás. Nosotros nunca nos hace pecar. Nosotros somos los que pecamos, los que tomamos la decisión, pero él siempre está pendiente de los errores y con la libreta, ¿no? Nos dice, no pasa nada, una vez no pasa nada. Cometemos el error, nosotros decidimos y ahí es cuando nos atacan. Mira, una vez ya le has fallado, nunca, has dicho que nunca ibas a hacer esto, o has dicho que a partir de ahora ya no ibas a cometer este error y has vuelto, o sea, ya chao de Dios, o sea, tú eres más de mi lado que del lado oscuro que del lado poderoso de la fuerza, ¿no? Eres más un Sith que un Jedi, ¿no? Y cuando nosotros decíamos, es cierto, sí, soy más un Sith, y nos alejamos del Señor, es ahí cuando el diablo dice, yes. Ahí es la victoria, no cuando pecamos, sino cuando nos hace sentir tan indignos, cuando esa culpabilidad, esos pensamientos nos hacen sentir tan indignos que no vamos a la presencia del Señor. Y ahí está lo contradictorio. Y por eso es el nombre del mensaje de esta noche. Uno no se sana para ir al médico. Uno va al médico cuando necesita ser curado. Lo mismo, queridos amigos, pasa con Dios. Uno no debe limpiarse, o sea, no se santifica para ir con Jesús. Uno se acerca a Jesús para ser limpiado. Muchas veces, queridos amigos, la culpabilidad es tan fuerte en nosotros que hace decir, Señor, yo ya no te merezco. Yo ya no, o sea, ya cumplí mi nivel de gracia, ya todo tu perdón ya no lo merezco. Y eso hace que no lo busquemos de la forma como deberíamos buscarlo. Más bien, mientras más sucios estamos, más necesitamos ir a la fuente que nos va a limpiar. La Biblia menciona que mientras nuestro pecado sea rojo como la grana, Él lo va a volver como blanca nieve, dice la Biblia. Que Él va a separar nuestro error, así como el norte ¿cómo es? Como bueno, del occidente como del oriente, así lo va a separar el Señor, nuestro error de nosotros. Todos los errores que cometemos, dice el Señor, que los bota al fondo del mar y ni se acuerda. Nosotros somos los que nos acordamos y muchas veces cuando con los errores en mente y esa culpabilidad que nos da muchas veces al acercarnos al Señor, es como que Él nos diga, ¿de qué error me estás hablando? ¿De qué pecado me estás hablando? Si yo ya te perdoné. Y nosotros seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo. Uno no se sana para ir al médico, o como nosotros.
como nos pasaba con Paulito al principio. Uno no limpia la casa para cuando venga la persona a limpiar la casa, ¿no? Uno más bien la tiene así sucia para que la persona encargada la limpie. Lo mismo pasa con el Señor. Uno no se sana para ir al médico. Uno va al médico cuando necesita ser curado. Igual con el Señor. Uno no debería limpiarse para ir con Jesús. Uno se acerca a Jesús para ser limpiado, para ser santificado. Y es por eso que siempre necesitamos un Salvador. Jesús ha clavado nuestros pecados en la cruz, pero luego esa culpabilidad igual el Señor la bota al fondo del mar y ni se acuerda. Pedro entendió ese principio, pero lo entendió tarde. Y es por eso que a mí lo que me llamó la atención de todo lo que leíamos es pues que se puso su túnica y se lanzó al agua. Pero pensemos nuevamente en lo que Pedro sentía. ¿Se imaginan después de haber caminado y en primera línea ver lo que ha hecho Jesús? Ver los milagros, ver a Jesús predicar. Pucha, ¿se imaginan qué era eso? Ver a Jesús hablar en primera línea lo que era el reino de los cielos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ver a Jesús callar a los fariseos, a todas las personas que estaban, que se suponían eran las autoridades, que eran los eruditos, hacerlos poner en ridículo? ¿Se imaginan las caras de los fariseos? ¿Se imaginan ver a la gente llegar destrozada, pero solamente una mirada de Jesús, hacerlos ver de nuevo el futuro con esperanza? ¿Se imaginan lo que vivió Pedro? 3 años viendo en primera línea eso, esos milagros, esa luz que decía Chío y decía Diego también, de Jesús después de haber resucitado, o esa luz que siempre acompañaba a Jesús. Después de 3 años vivir con eso, haberle fallado al Señor, y decir, basta, me voy de acá, no sirvo para esto, y dejar todo. Y dejarlo ahí, ¿no? Solamente sentir que ahí los recuerdos le daban vueltas en la cabeza, escuchar que cerrar los ojos y escuchar la voz de Jesús para decirle al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que haga contigo? O decirle a las personas, levántate y anda. O las veces que rieron juntos, o las veces que Jesús, la vez que Jesús le dijo, ven, camina en el agua, y Pedro se lanzó a caminar. ¿Se imaginan lo que daba vueltas en la cabeza de Pedro? Y ya no estaba el Señor, pues ya había sido crucificado. Y lo último que había hecho fue decepcionarlo. ¿Se imaginan lo que estaba sintiendo Pedro? Y encima no pescaba nada. Qué terrible ha debido ser para Pedro. Pero cuando Juan dijo, es el Señor, cuando vieron que alzaron la red y demás, Simón Pedro oyó que fue el Señor y yo me imagino que por los nervios se puso su túnica y se lanzó al agua. Y ahí está la búsqueda sin precedentes, queridos amigos. A pesar del error, a pesar de la culpa, Pedro, al escuchar que Jesús estaba en la orilla, se botó con su túnica puesta, se botó y se clavó al mar, porque no tenía que perder nuevamente una oportunidad de estar con Jesús. A veces la culpa, queridos amigos, hace que nos perdamos tiempos con Jesús, tiempos en los que nos puede restaurar, tiempos en el que más bien Él no quiere hablar del error, sino de lo que va a hacer con nosotros, de lo que tiene para nosotros. A veces la culpa hace que nos ceguemos y nos centremos en lo que pasó. Cuando Dios nos quiere decir lo que va a pasar, y Él tiene planes de bien para nosotros. ¿Qué le correspondía a Pedro por su tropiezo?
pues castigo, lo que yo decía, Pedro, yo voy a morir por todos menos por vos. Pero ¿qué recibe? Y esto se los he compartido antes. Pedro recibe el tiempo de Jesús y esto es algo que me cautiva de nuestro Señor. Jesús podría habérsele parecido a los fariseos, a todos los eruditos, a todos los gobernantes que lo habían con mentiras, lo habían crucificado para que vaya y le diga, mira, aquí estoy, ves que soy el Señor, ves, mira mis manos atravesadas, mira, yo soy el Señor, yo soy Dios. Pero en su agenda no estaba ir a mostrar a las personas que no querían verlo, sino él le interesaba a su amigo, él le interesaba a su hijo, él le interesaba, mi amigo me necesita saber lo que yo tengo para él. Y en la agenda de después de haber resucitado, pues se le presenta a un simple pescador, a Pedro, su amigo, el impulsivo Pedro, el Pedro lleno de errores. El Pedro que un día le dijo, que le prometió que iba a morir por él, pero a las horas lo estaba negando. Se presentó a él en su agenda. Pedro no merecía que Jesús le dé un espacio en su agenda, no. Pero encima, ¿qué le da el Señor? Le da un buen desayuno. Y esto es algo que igual me cautiva. Porque yo me imagino a Jesús decir, ¿cómo le gustaba la truchita a mi amigo Pedro? Como rebozada, no era rebozada, era al limón o a la diabla, así picante. Y se lo hace un pescadito. ¿Se imagina a Jesús friendo el pescadito? Ahí poniendo la brasa, haciendo el fuego, porque su amigo lo necesitaba. Y Pedro, ¿acaso merecía el desayuno? No. Sin embargo, lo recibe. Y en el momento de hablar, ¿acaso Jesús le dijo, Pedro, ¿por qué me negaste? No, solamente Jesús le habla de lo que había pasado, del compromiso de Pedro desde el principio. Lo único que le pregunta es, Pedro, ¿me amas? Lo único que le interesaba. No le está diciendo, Pedro, ¿por qué lo hiciste? Como cualquiera de nosotros haría a alguien con el que nos ha lastimado. Pedro, ¿me amas? Lo único que le interesaba al Señor. Pedro, ¿me amas? Mirko, ¿me amas? Esto es lo único que me interesa. No me interesan los errores que has cometido. No me interesan las veces que has dicho que no me ibas a fallar y me has fallado. Solo me interesa el futuro. ¿Me amas? Y Pedro se había destituido del título de pescador de hombres y demás por el error. Pero para Jesús las cosas jamás cambiaron. Al escuchar que Pedro sí lo quería, Jesús le devuelve el rango que él se había quitado. Le dice, entonces apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Las 3 veces por las cuales, por cada pregunta que le había hecho, de que si lo amaba. Muchas veces, queridos amigos, al acercarnos al Señor, la culpabilidad hace que no nos centremos en lo esencial. Primera cosa, el pecado ya ha sido solucionado. El problema del pecado ya ha sido solucionado. El Señor le dijo a Pedro que le iba a fallar, pero aún así lo mantuvo en su ministerio, entre los discípulos.
El único que se destituyó del cargo fue Pedro. Y al momento de acercarse al Señor, ahí hay que reconocer que Pedro sí tuvo algo en esta búsqueda sin precedentes, algo que tenemos que imitar. A pesar de la culpabilidad, a pesar de destituirse del título que el Señor nos ha dado, Pedro, al saber que tenía la oportunidad de estar con el Señor sin pensarlo y más bien poniéndose una túnica, se botó al mar para estar con el Señor. A pesar de los errores, queridos amigos, imitemos a Pedro en esta búsqueda sin precedentes. Ante cualquier oportunidad después del error, botarnos al agua y presentarnos ante Él. Escuchar las dulces palabras del Señor con un buen desayuno, con una fogata ahí, y escuchar las dulces palabras del Señor que nos diga: hijo, hija, ¿me amas? Sin increpancias, sin reproches, y escuchar que nos devuelve el rango que nosotros nos hemos destituido. Queridos amigos, les quiero invitar a que escuchemos esta canción, el dulce susurro de nuestro Señor en nuestros corazones, y pues hacer un compromiso junto con la canción. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y dices: estoy rodeado y por los brazos del Padre